Sarah Torres estaba en mi puerta. Aquella imagen, la de la CEO de Data Rest Technologies, empapada de nieve en el humilde porche de mi casa de alquiler en el barrio de La Ventilla, es la primera que me viene a la mente cuando pienso en todo. Pero, ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo demonios había llegado ella allí, a mi mundo destartalado? Me pregunto si lo pensó en ese momento, si se preguntó qué demonios hacía una mujer como ella, con un abrigo de 1.000 euros y unos tacones de diseño completamente inútiles para la nieve, de pie en un lugar como este. Hace apenas unas horas, Madrid, o al menos mi ventana congelada de Madrid, parecía el fin del mundo. Las 4:12 de la madrugada, para ser exactos. Llevaba 3 días sin parar de nevar, y el frío era un enemigo que se colaba por cada rendija. Apoyé la frente en el cristal helado, observando cómo la escarcha se extendía como una plaga silenciosa y cómo los copos caían en tal cantidad que ni siquiera podía ver la farola al otro lado de la calle. Detrás de mí, la pantalla de mi portátil proyectaba un resplandor azul enfermizo sobre el diminuto y desordenado salón. La calefacción se había vuelto a apagar hacía una hora y mi aliento salía en pequeñas nubes. El café en mi taza se había enfriado 2 horas antes, ni siquiera me había dado cuenta. En la pantalla, las notificaciones rojas se apilaban, subiendo a 3 dígitos. Alertas del sistema, advertencias de la base de datos, correos electrónicos furiosos de Sarah Torres, la temida CEO de Data Rest Technologies. Cada línea de asunto era más agresiva que la anterior, cada una un latigazo. El servidor de producción crítico está caído. ¿Dónde estás? Última advertencia. Reunión de la Junta en 4 horas. Mis manos temblaban sobre el teclado, pero no de frío. Sabía cómo arreglarlo. Conocía la línea de código exacta que había fallado, el protocolo de respaldo que no se había activado. Había construido ese sistema desde cero hacía 3 años, con mis propias manos. Eso fue cuando mi esposa, María López, todavía vivía. Cuando aún creía que podía equilibrarlo todo, mi carrera, mi familia, la promesa de un futuro brillante. Fue antes de que Ana, mi hija, empezara a preguntarse por qué papá nunca estaba en casa, por qué la cena era siempre algo precocinado y por qué los cuentos se leían a medias antes de que una alarma me llamara de vuelta al abismo digital. Desde el dormitorio, al final del pasillo, llegó una tos húmeda y áspera que me retorció el estómago. Le había dado a Ana la última dosis de ibuprofeno infantil a medianoche. Su fiebre había sido de 39,7 grados. Ahora era casi el amanecer y no tenía ni idea de si había cedido o si había subido aún más. El teléfono sobre la mesa vibró. Otra llamada del número directo de Sara. La cuarta de la noche. La dejé sonar. Me froté los ojos hasta que vi estrellas fugaces en la oscuridad. Los números en la pantalla se difuminaron. Porcentajes de tiempo de actividad del servidor, códigos de respuesta, ingresos perdidos por cada minuto de inactividad. Data Rest procesaba transacciones financieras para 43 de las principales instituciones bancarias de España. Cada segundo que el sistema permanecía desconectado le costaba a la empresa miles de euros. Cada minuto nos acercaba más a las penalizaciones por incumplimiento de contrato. Y yo era la única persona viva que podía arreglarlo en menos de una hora. La luz de la cámara de mi portátil parpadeó en verde. Alguien intentaba hacerme una videollamada. Cerré la ventana sin contestar. No quería que vieran la penumbra de mi salón, el desorden, mi propio agotamiento. 3 años. Ese era el tiempo que había pasado desde que María falleció al dar a luz a nuestro hijo. Un niño que solo vivió 6 días. 3 años desde que me convertí en el único padre de una niña de 3 años que no entendía por qué mamá no regresaba a casa. 3 años de semanas laborales de 60 horas, recogidas en la guardería a las 6:59 p.m., cuando cerraban a las 7 m. Cenas en cajas de cartón, cuentos antes de dormir interrumpidos por llamadas de emergencia. 3 años de Ana preguntando, «Papá, ¿tienes que trabajar esta noche?» 3 años de decir sí. Otro ataque de tos resonó desde el dormitorio. Más profundo esta vez, más húmedo.
Mis manos empezaron a temblar incontrolablemente. Me levanté del escritorio, las patas de la silla raspando el linóleo barato del suelo. El pasillo estaba oscuro y helado. La puerta de Ana estaba entreabierta. La luz nocturna proyectaba sombras alargadas sobre sus paredes adornadas con dibujos. Se había vuelto a quitar las mantas. Su pequeño cuerpo estaba acurrucado en una bola apretada, temblando. Sus labios parecían azules. Mi corazón dejó de latir. Crucé la habitación en dos zancadas y presioné mi palma contra su frente. Ardiendo, seguía ardiendo, quizás más caliente que antes. Su respiración era superficial y agitada, cada inhalación silbando ligeramente. ¿Por qué no la había llevado antes al médico? Sus ojos se abrieron con dificultad, vidriosos y desenfocados. Lo sé, mi amor, susurré, la voz apenas audible. Volví a subir las mantas y se las arropé bien alrededor de los hombros. Estoy aquí mismo. ¿Es de día? Preguntó con un hilo de voz. Casi. ¿Tienes que ir a trabajar? La pregunta quedó suspendida en el aire helado entre nosotros, pesada, cargada de un significado que no podía ignorar. Desde el salón llegó el zumbido áspero de otra llamada entrante. Otra emergencia. Otra crisis que solo yo podía resolver. Miré el rostro de mi hija, 6 años, la viva imagen de su madre, enferma, asustada, sola, siempre sola. No, susurré, con una resolución que me sorprendió. No tengo que ir. Me senté en el salón a oscuras, con Ana finalmente dormida contra mi hombro. Su frente febril, aunque todavía caliente, se apoyaba en el hueco de mi cuello. Afuera, la nieve había comenzado a amainar, pero el daño ya estaba hecho. 60 centímetros de nieve enterraban la calle, la acera y mi oxidado Honda Civic. La pantalla del portátil seguía encendiéndose frente a mí. Había silenciado el teléfono hacía una hora. 23 llamadas perdidas, 14 mensajes de voz, 37 correos electrónicos sin leer. Abrí un nuevo mensaje y escribí 3 palabras en el asunto. Carta de renuncia. Mis dedos se cernieron sobre las teclas. Había ensayado este momento 1000 veces en mi cabeza. Imaginaba redactar una carta de preaviso profesional de 2 semanas, llena de cortesías corporativas y gratitud por las oportunidades recibidas. Imaginaba sentarme con Sara Torres en su oficina de paredes de cristal, estrecharle la mano, mantener mi dignidad. Pero eso fue antes de que la fiebre de Ana subiera. Antes de darme cuenta de que me había perdido su obra de teatro escolar la semana pasada. Antes de encontrarme explicándole a una niña de 6 años por qué papá ya no podía leer cuentos antes de dormir porque las emergencias nunca duermen. Fue que un torbellino, un grito de guerra silencioso. Empecé a escribir, sin filtro, sin la pulcritud que mi yo anterior habría exigido. Sara, con efecto inmediato, renuncio a The Tar Rest Technologies. No proporcionaré 2 semanas de preaviso. No arreglaré el fallo del servidor de esta noche. No contestaré más llamadas ni correos electrónicos. Durante 3 años le he dado a esta empresa todo. Cada noche, cada fin de semana, cada momento que debería haber pasado con mi hija. ¿Y para qué? ¿Para que usted me amenace cuando me atrevo a priorizar su salud sobre su reunión de la Junta? Mi hija está enferma. Tiene 6 años y está ardiendo de fiebre. Y estoy harto de elegir el tiempo de actividad del servidor sobre su bienestar. Encuentren a alguien más para ser su máquina. Carlos Pérez. Lo leí una vez, no lo edité. Agregué a todo el Departamento de Recursos Humanos con copia. Agregué a la Junta Directiva. Agregué a todos los ejecutivos que alguna vez me habían enviado un mensaje de Slack a las 2:00 a.m. Mi cursor se cernió sobre el botón de enviar. Esto era un suicidio profesional, lo sabía. Sería incluido en la lista negra de todas las empresas tecnológicas de Madrid. 3 años de trabajo, de construir una reputación, de demostrar mi valía después de que María muriera. Todo se iría en un solo correo electrónico. Ana se revolvió contra mi hombro y masculló algo en sueños. Su frente seguía ardiendo contra mi piel. Hice clic en enviar. El sonido de whoosh se sintió como saltar por un precipicio.
Un acto de liberación y destrucción al mismo tiempo. Cerré el portátil, desconecté el teléfono, llevé a Ana de vuelta a su habitación y la arropé correctamente esta vez, con 3 mantas y su elefante de peluche apretado en sus brazos. Volví a comprobar su temperatura. 39.3 grados. Todavía alta, pero más baja que antes. Progreso. Volví al salón y me quedé junto a la ventana. La nieve había cesado por completo. La calle yacía enterrada bajo un silencio blanco, inmaculado. No había coches, ni movimiento, solo el suave resplandor anaranjado de las farolas reflejándose en los montículos de nieve intactos. Por primera vez en 3 años, mi teléfono no sonaba. Por primera vez en 3 años, nadie me necesitaba para arreglar nada. Por primera vez en 3 años, Carlos Pérez se fue a dormir sin poner el despertador. El silencio era ensordecedor, pero también era una música que no había escuchado en mucho tiempo. Los golpes en la puerta comenzaron a las 7:43 am. Me desperté de golpe en el sofá, desorientado. La luz del sol se filtraba por las ventanas cubiertas de escarcha. Me dolía el cuello por la incómoda posición en la que había estado durmiendo. Los golpes volvieron a sonar, urgentes, insistentes, el tipo de sonido que decía, «Esto no va a desaparecer». Me puse de pie a trompicones, revisando primero la habitación de Ana. Seguía dormida, su temperatura había bajado a 37.7. Cerré la puerta con cuidado y me dirigí a la entrada de la casa. A través del panel de cristal esmerilado, pude distinguir una silueta envuelta en un abrigo alto y caro. Abrí la puerta, manteniendo la cadena de seguridad puesta. Sara Torres estaba en mi porche. La CEO de Data Rest Technologies, la mujer que no salía de su suite de oficina por nada que no fueran reuniones de la junta e inversores, estaba de pie en el porche de madera desgastada de mi casa de alquiler en el sureste de Madrid. La nieve cubría su carísimo abrigo. Sus tacones de diseñador eran completamente imprácticos para los 60 centímetros de nieve que aparentemente había atravesado para llegar hasta aquí. Señor Pérez. Su voz era cortante, profesional, vibrando con una furia apenas contenida. Necesitamos hablar. La miré, a la nieve derritiéndose de sus hombros, al SUV negro que esperaba al ralentí en la acera con un conductor dentro, a la forma en que su aliento salía en nubes de rabia. No, dije, y comencé a cerrar la puerta. Su mano se disparó, apoyándose contra el marco. El servidor de producción sigue caído. 43 bancos no pueden procesar transacciones. Estamos perdiendo dinero a raudales. ¿Va a arreglar esto? No, repetí. No lo voy a hacer. Esto es un incumplimiento de contrato. Le voy a demandar. Demándeme. Las palabras salieron planas, muertas. No tengo nada que valga la pena llevarse. Esta casa es alquilada. Mi coche tiene 12 años. Mi cuenta bancaria tiene 1.800 euros. Adelante. Demándeme por el costo de las facturas médicas de mi hija. Algo parpadeó en el rostro de Sara. No era incertidumbre exactamente, pero se acercaba. Señor Pérez, mi hija estaba ardiendo de fiebre mientras usted me enviaba 14 correos electrónicos exigiéndome que arreglara sus servidores. Mi voz se elevó a pesar de mí mismo. Tiene 6 años. Lleva meses preguntándome por qué nunca estoy en casa. Y anoche, finalmente, descubrí la respuesta. La expresión de Sara se endureció. Sus circunstancias personales no le dan derecho a bajarse de mi porche. La junta se reúne en 2 horas. Si no... No me importa su junta. Mis manos temblaban de nuevo, pero no por el frío esta vez. No me importan sus servidores. No me importan sus contratos, ni sus ingresos, ni el precio de sus acciones. Me importa mi hija, a quien no he priorizado en 3 años porque estaba demasiado ocupado siendo su máquina. Silencio. Sarah Sterling me miró fijamente. Detrás de ella, el motor del SUV retumbaba con una nota grave. La nieve comenzó a caer de nuevo, copos ligeros atrapados en su cabello oscuro. Entonces, desde el interior de la casa, llegó un sonido que me heló la sangre. Ana estaba tosiendo, no la tos seca de anoche.
Esta era húmeda y ruidosa, del tipo que significa líquido en los pulmones, seguida de una pequeña voz asustada. «Papá». Me di la vuelta sin decir otra palabra, dejando a Sara de pie en el umbral mientras corría hacia la habitación de mi hija. Ana estaba sentada en la cama, su pequeño cuerpo sacudido por una tos que sonaba como tela desgarrándose. Sus labios se habían puesto pálidos, no el rosa saludable que deberían tener, sino un color ceniciento que me revolvió el estómago. Cuando intentaba respirar entre ataques de tos, le salía un sonido desesperado, agudo y equivocado. Su pijama estaba empapado en sudor. El elefante de peluche yacía olvidado en el suelo, donde lo había tirado en su lucha por respirar. Sus pequeñas manos se aferraban a su pecho como si pudiera forzar el aire manualmente. «No puedo», jadeó. «No puedo respirar». Mi entrenamiento entró en acción antes de que el pánico pudiera dominarme por completo. Hace 3 años, antes de que María muriera, había tomado un curso de primeros auxilios pediátricos por su insistencia. En ese momento, pensé que era excesivo. Ahora, mis manos se movían en piloto automático, la memoria muscular tomando el control donde el pensamiento consciente fallaba. Agarré su inhalador de la mesita de noche. Tenía asma leve desde los 4 años, heredada del lado de la familia de María. Lo presioné contra sus labios. «Respira hondo, mi amor. Venga, mírame. Respira hondo con papá». Lo demostré, exagerando el movimiento, tratando de que me imitara. No podía. Su pecho se agitaba inútilmente, las costillas sobresalían contra su delgada piel, mientras su cuerpo luchaba por obtener oxígeno que no podía conseguir. El inhalador no hizo nada. Peor aún, pareció hacerla entrar más en pánico. Sus ojos se volvieron salvajes al darse cuenta de que lo que siempre la ayudaba ya no lo hacía. «Ana, mírame». Le sujeté la cara con las manos, obligándome a mantener la calma, incluso mientras el terror me arañaba la garganta. «Mira a papá. Vamos a contar juntos. ¿De acuerdo? 1, 2». Ella negó con la cabeza violentamente, los ojos muy abiertos por el pánico, las lágrimas corriendo por sus mejillas enrojecidas. De repente escuché pasos en el pasillo, rápidos, decididos, no los pasos vacilantes de alguien que no está seguro de si debe entrometerse. Levanté la vista para ver a Sara Torres de pie en el umbral del dormitorio de mi hija, aún con su abrigo cubierto de nieve, el agua acumulándose en la alfombra barata bajo sus arruinados tacones de diseñador. Me miraba fijamente, con una expresión que nunca había visto en su rostro en los 3 años que llevaba trabajando bajo su mando. Incertidumbre. Una incertidumbre cruda y desprotegida. La reina de hielo de Data Rest Technologies, que una vez había reprendido a un CEO de una empresa Fortune 500 delante de su propia junta, parecía perdida, de pie en el dormitorio de una niña de 6 años, observando a una pequeña luchar por respirar. «Necesita un hospital», dijo Sara en voz baja, su voz despojada de su habitual acero corporativo. «Ahora mismo, no en 10 minutos, ahora». «Las carreteras no están despejadas», le respondí, probando el inhalador de nuevo. Nada. La respiración de Ana estaba empeorando. «No puedo conducir con esta nevada. Tengo un SUV. El conductor sabe cómo manejar la nieve». Sara sacó su teléfono. «Llamaré al Hospital La Paz. Estarán listos». La miré fijamente, atónito. Esa era Sara Torres, la mujer que una vez hizo llorar a un ingeniero senior en una reunión, que despidió a 3 directores en un solo día, que dirigía Data Rest como una operación militar con tolerancia cero a la debilidad, y estaba ofreciendo ayuda. Ana tosió de nuevo, esta vez expulsando flema teñida de rosa. La decisión estaba tomada. «Vete», le dije a Sara. «Arranca el coche». Sara ya se estaba moviendo, el teléfono pegado a la oreja, ladrando órdenes a alguien al otro lado mientras desaparecía por el pasillo. Abracé a Ana con sus mantas, agarré su elefante y la llevé a través de la casa. Había dejado de intentar respirar normalmente, solo tomaba sorbos de aire cortos y desesperados. Sus pequeños dedos se clavaron en mi camisa.
La puerta trasera del sub estaba abierta. Sara estaba sentada en el asiento del copiloto, todavía al teléfono. Subí con Ana y el conductor, un hombre de cabello gris con manos firmes, arrancó el coche antes de que la puerta se cerrara por completo. Urgencias pediátricas nos están esperando, dijo Sara sin girarse. ETA 12 minutos. El sub navegó por las calles atascadas de nieve con una facilidad practicada. Sostuve a Ana contra mi pecho, contando sus respiraciones. 12 por minuto, luego 10, luego 8. El teléfono de Sara vibró. Echó un vistazo a la pantalla y su mandíbula se tensó. La reunión de la Junta comienza en 90 minutos. Están exigiendo respuestas. Pues dáselas, comencé. No les voy a decir nada, me cortó. Silenció el teléfono y lo dejó caer en su bolso. Pueden esperar. Miré la parte de atrás de su cabeza, atónito. La respiración de Ana se detuvo, se enganchó. Mi mundo se redujo a un punto. Respira, le susurré. 2 segundos, 3, 4, luego una inhalación jadeante, húmeda y horrible. Pero aire. ¿Cuánto falta? Mi voz se quebró. 4 minutos, dijo el conductor con calma. El tráfico está despejado en la calle de Segovia. Sara se giró en su asiento para mirar a Ana por primera vez. Su expresión era imposible de leer. Se parece a ti, dijo en voz baja. Se parece a su madre. Algo pasó por el rostro de Sara. ¿Reconocimiento quizás? ¿O arrepentimiento? El hospital apareció a través de la nieve que caía. El conductor aparcó directamente en la entrada de urgencias, donde 2 enfermeras y un médico ya esperaban con una camilla. Cargué a Ana, la entregué al médico. Los vi desaparecer por las puertas automáticas, y luego me quedé allí, en la nieve, temblando, incapaz de moverme. Sara Torres se paró a mi lado. Entra, dijo. Te estás congelando. Por primera vez desde que María murió, dejé que otra persona tomara las riendas. El diagnóstico llegó 40 minutos después. Neumonía por aspiración bilateral, líquido en ambos pulmones, saturación de oxígeno al 82%, cuando lo normal debería ser 95% o más. La doctora, una mujer de unos 50 años con ojos amables y manos decididas, explicó que Ana probablemente había inhalado mucosidad o vómito mientras dormía, lo que desencadenó la infección. La ingresaban de inmediato en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Necesitará antibióticos intravenosos durante al menos 3 días, dijo la doctora, tomando notas en una tableta. Terapia respiratoria cada 4 horas. La mantendremos con oxígeno suplementario hasta que sus niveles se estabilicen. La buena noticia es que lo hemos detectado a tiempo. Los pulmones de los niños de esta edad son resistentes. La palabra resistentes flotó en el aire, como una promesa frágil. Me senté en una silla de plástico en el ala pediátrica, mirando al vacío. Sara había desaparecido en algún momento. Ni siquiera me había dado cuenta de cuándo. Los sonidos del hospital se filtraban en mi conciencia sin apenas significado. Monitores pitando, conversaciones susurradas, el chirrido de las suelas de goma en el linóleo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Había olvidado que lo tenía. 49 llamadas perdidas. 63 correos electrónicos sin leer. Mi dedo se cernió sobre el botón de encendido para apagarlo de nuevo. Entonces vi los asuntos de los correos electrónicos. No eran de recursos humanos, no eran de Sara, eran de la junta directiva, de bancos, de agencias reguladoras. Emergencia, investigación federal abierta. Patrones de acceso sospechosos al sistema. Urgente, malware incrustado detectado. Se me heló la sangre. Esto no era solo un fallo del servidor. Alguien había saboteado el sistema. Y por las marcas de tiempo en la ejecución del código malicioso, había sucedido durante mi turno, mientras yo estaba en casa con Ana. Mis credenciales de acceso, mi autorización de seguridad y mi firma digital estaban por todo el incumplimiento. Deslicé los registros forenses, las manos temblándome por una razón diferente ahora. El ataque era sofisticado, dirigido. Alguien había usado mi token VPN
para eludir todas las capas de seguridad que yo había construido. Pero yo había estado desconectado durante horas. Mi VPN se había desconectado desde que envié el correo electrónico de renuncia, lo que significaba que alguien más tenía acceso a mis credenciales. Alguien dentro de Data Rest. Aquí debo hacer una pausa. Esto que estaba pasando, todo este enredo con el sabotaje y la junta directiva, era pura locura. Acababa de tocar fondo, de quemar todos mis puentes por mi hija, y de repente me encontraba en medio de una conspiración que parecía sacada de una película barata. Un antiguo miembro de la junta directiva orquestando un ataque cibernético para destituirme. ¿Para qué? ¿Para meter a su sobrino en el negocio? Era tan cínico, tan despiadado. En mi cabeza todo se mezclaba. Mi hija luchando por respirar, mi carrera hecha trizas por un correo electrónico impulsivo. Y ahora esto. ¿Qué tipo de mundo era este donde ni siquiera podías proteger tu propia casa digital sin ser traicionado por los que se suponía que eran tus aliados? Era agotador, simplemente agotador. Recuerdo que pensé, esto no puede ser más real. Esto es demasiado real para ser creíble. Pero supongo la vida real a veces supera la ficción, ¿no? Volvamos a la historia. Señor Pérez, levanté la vista. Sara estaba allí, sosteniendo 2 tazas de un café de hospital terrible. Parecía diferente, más pequeña de alguna manera. La armadura de autoridad corporativa le había sido despojada por las luces fluorescentes y las salas de espera pediátricas. Tu hija está estable, dijo. Le han puesto oxígeno. La doctora dice que se recuperará por completo con antibióticos y descanso. El alivio me golpeó como un mazazo físico. Tuve que agarrarme al reposabrazos para mantenerme en pie. Sara se sentó a mi lado extendiéndome uno de los cafés. Te dejarán verla en 10 minutos. Tomé el café sin beberlo. Alguien me ha tendido una trampa. ¿Qué? Le mostré mi teléfono. Los registros forenses. La línea de tiempo demostraba que yo no podría haber ejecutado el ataque. La expresión de Sara pasó de la confusión al entendimiento y luego a la furia en el espacio de 3 latidos. ¿Quién tiene acceso a tus credenciales? Nadie. Están bloqueadas biométricamente. Entonces, ¿cómo? A menos que alguien clonara mi token de seguridad, mi mente corría a través de las posibilidades, lo que requeriría acceso físico a mi estación de trabajo y privilegios administrativos para eludir el cifrado. Sara sacó su propio teléfono, comenzó a desplazarse por los registros de acceso, su mandíbula apretada aún más con cada deslizamiento. José Rodríguez, dijo finalmente, miembro senior de la Junta, accedió a la sala de servidores anoche a las 2:47 a.m. Conocía el nombre. Rodríguez llevaba meses presionando para subcontratar la seguridad de Data Rest a una empresa dirigida por su sobrino. Está tratando de que me despidan, dije lentamente. No, está tratando de que te reemplacen. Si la Junta piensa que no puedes manejar una brecha de seguridad, te votarán en contra y te lo cargarán a ti en el proceso. Sara se levantó abruptamente. Por eso quería adelantar la reunión de la Junta. Necesita presentar las pruebas antes de que alguien pueda verificar la línea de tiempo. La reunión, miré mi reloj. ¿Cuándo empieza? Hace 20 minutos. Nos miramos el uno al otro. Una enfermera apareció en la puerta. Señor Pérez, su hija pregunta por usted. Miré a Sara, al teléfono en su mano que mostraba la agenda de la reunión de la Junta, a los registros de seguridad que podían limpiar mi nombre y exponer la conspiración de Rodríguez. Entonces miré a la enfermera. Ve, dijo Sara en voz baja. Yo me encargo de la Junta. Te destruirán sin pruebas. Entonces conseguimos pruebas. Me tendió la mano. Necesito tu teléfono y tus códigos de acceso. Dudé. Hace 3 horas había renunciado, quemado todos los puentes, jurado no volver a priorizar Data Rest sobre mi hija. Pero Sara Torres había conducido a través de una ventisca para ayudarme. Había cancelado su reunión de la Junta para llevar a Ana al hospital. Se había sentado en una sala de espera, bebiendo un café terrible en lugar de salvar su empresa. Le entregué el teléfono. 15 minutos, dije. Eso es lo que le tomará sacar los registros de transacciones del servidor y probar la línea de tiempo, pero tendrá que hacerlo desde mi estación de trabajo.
y necesitará mi autenticación biométrica para acceder a la copia de seguridad cifrada. Los ojos de Sara se entrecerraron. ¿No estás sugiriendo seriamente? Estoy sugiriendo que traiga el iPad de mi hija, dije, y una buena webcam. Puedo autenticarme remotamente desde su habitación del hospital. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Sara, la primera sonrisa genuina que le había visto nunca. Señor Pérez, dijo, estoy empezando a entender por qué no podía reemplazarlo. Ana se veía diminuta en la cama del hospital, con el tubo de oxígeno pegado a la cara. La vía intravenosa colgando de su pequeña mano, pero sus ojos estaban claros cuando entré y sonrió. Hola, cariño. Papá. Su voz salió ronca pero fuerte. La doctora dice que me dan helado. Todo el que quieras. Me senté en el borde de la cama, con cuidado de no mover ningún cable. ¿Cómo te sientes? Cansada, pero ya no da miedo estar cansada. Se me hizo un nudo en la garganta. Siento que haya llegado a tanto. Está bien. Estiró la mano para coger la mía. Viniste. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier carta de renuncia. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sara. En tu estación de trabajo. Lista cuando quieras. Miré a mi hija. Ana, necesito hacer algo en el ordenador durante unos minutos. ¿Te parece bien? Asintió somnolienta. ¿Estás arreglando algo? Sí, pero no te voy a dejar. Me quedo aquí. Lo prometo. ¿Prometes? Configuré el iPad en la mesita de noche, inclinándolo para poder ver a Ana y la pantalla simultáneamente, y abrí la conexión segura a mi estación de trabajo. El rostro de Sara apareció en la pantalla. La dura iluminación fluorescente la hacía parecer exhausta. Detrás de ella, pude ver mi cubículo vacío. La reunión de la Junta está en pleno apogeo, dijo en voz baja. Rodríguez está presentando su caso. Tiene pruebas fabricadas que te hacen parecer culpable y a mí incompetente. ¿Cuánto tiempo hasta que voten? 10 minutos, quizás menos. Coloqué mi rostro frente a la cámara del iPad. El escáner biométrico se activó leyendo mi patrón de retina. Luz verde. Acceso concedido. Guíame, dijo Sara. ¿Qué estoy buscando? Durante los siguientes 8 minutos, la guié a través del sistema de copia de seguridad cifrada que había construido. Capa tras capa de protocolos de seguridad, cada uno requiriendo mi autorización verbal y confirmación biométrica. Los dedos de Sara volaron por el teclado, siguiendo mis instrucciones con la precisión de alguien que había construido empresas de la nada. Aparecieron los registros de transacciones en la pantalla. Marcas de tiempo, patrones de acceso, y ahí estaba. La firma de credenciales de José Rodríguez, accediendo a mi token VPN a las 2:51 am, copiando las claves de cifrado, ejecutando la inyección de malware a las 3:14 am, exactamente cuando mi propio registro de acceso mostraba que había estado desconectado durante 2 horas. Lo tengo, exhaló Sara. Prueba irrefutable, con marca de tiempo, autenticada. Está acabado. Está acabado, papá. La voz de Ana era pequeña y soñolienta. Me aparté de la pantalla. Sí, cariño. ¿Es la señora de nuestra casa? En la pantalla del iPad, Sara Torres se quedó inmóvil. Sí, dije. Esta es Sara. Nos ayudó a llegar al hospital. Ana agitó débilmente la mano hacia la cámara. Gracias. Algo se resquebrajó en la expresión de Sara. No era la reina de hielo de Data Rest Technologies, sino simplemente una mujer que quizás había olvidado lo que se sentía al ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. De nada, dijo suavemente. Sara. Traí su atención antes de que pudiera desconectarse. Haz que paguen. Sonrió, fría y afilada, exactamente la expresión que recordaba de cada reunión de la Junta que había observado desde el fondo de la sala. Oh, eso es precisamente lo que pretendo hacer. La pantalla se oscureció. Me volví hacia Ana, que ya se estaba quedando dormida de nuevo, una mano aún aferrada a la mía. Por primera vez en 3 años, la había elegido a ella primero. Y de alguna manera, imposiblemente,
había sido suficiente. La casa era diferente ahora, más cálida. No solo porque por fin había arreglado el temperamental sistema de calefacción, que sí lo hice, junto con el grifo que goteaba en el baño y la tabla suelta del suelo del pasillo con la que Ana siempre tropezaba, sino que la verdadera calidez venía de algo menos tangible. Se sentía habitada ahora, como un hogar en lugar de un lugar donde ocasionalmente dormía entre emergencias y llamadas de crisis. El apretado salón que una vez había estado dominado por mi portátil de trabajo y cables dispersos, ahora tenía un rincón de lectura en la esquina, una silla cómoda, una lámpara de pie y estantes llenos de libros ilustrados que realmente se leían a horas razonables, no a la carrera a medianoche cuando Ana ya estaba medio dormida. Ana estaba sentada a la mesa de la cocina, con la lengua fuera por la concentración, mientras coloreaba un dibujo de un muñeco de nieve. El sol de verano entraba a raudales por las ventanas. La fiebre, la neumonía, la aterradora noche en el hospital, todo aquello parecía algo de una vida diferente. Mi portátil estaba abierto sobre la encimera, pero por una vez no lo estaba mirando. Estaba haciendo tortitas, unas de verdad, desde cero, con trocitos de chocolate dispuestos para parecer caras sonrientes. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sara. Actualización de estado. Sonreí y le contesté. Sistema estable, sin problemas durante la noche. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Bien, te veo en la oficina el lunes después de dejar a Ana en el campamento, 9:30. Perfecto. Ah, la sentencia de Rodríguez es el martes. Pensé que querrías saberlo. Casi había olvidado a José Rodríguez, exmiembro de la Junta. Fue condenado por sabotaje corporativo e intento de fraude. El juicio había sido rápido una vez que las pruebas se hicieron públicas. 15 años en prisión federal. Estaré allí. Dejé el teléfono y di la vuelta a las tortitas. «Papá, ¿Sara va a venir otra vez?», preguntó Ana sin levantar la vista de su dibujo. «Probablemente no este fin de semana». «¿Por qué? Me cae bien. Es divertida». Sonreí. Sara Torres, reina de hielo de Data Rest Technologies, descrita como divertida por una niña de 6 años. La misma Sara que había reestructurado todo mi contrato de empleo después de la reunión de la Junta, nombrándome director de seguridad con horario flexible, privilegios de trabajo remoto y un mandato para construir un equipo adecuado para que nunca más tuviera que ser el único punto de fallo. La misma mujer que había despedido personalmente a 3 gerentes que habían estado enviando correos electrónicos no urgentes a sus equipos después de las 7 p.m., con un memorando a nivel de empresa sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal que se había vuelto viral en la industria tecnológica. La misma Sara que se presentó en la habitación del hospital de Ana 3 días después del diagnóstico de neumonía con un elefante de peluche del doble de tamaño que el original y que de alguna manera terminó quedándose 2 horas leyendo libros ilustrados en una silla de la esquina mientras Ana dormitaba y yo respondía a correos electrónicos. Que trajo café, café de verdad, no la basofia de la cafetería del hospital, que se sentó allí en su traje de negocios, completamente fuera de lugar, entre los coloridos murales y los monitores pitando, y que leyó «Dónde viven los monstruos», con la misma intensidad que aplicaba a las llamadas de resultados trimestrales. La misma Sara que ahora me enviaba un mensaje de texto cada viernes por la noche para confirmar que realmente estaba saliendo del trabajo a las 5 como se suponía. Sí, es divertida, estuve de acuerdo. A su manera. Le hice un dibujo. Ana levantó su obra de arte. Somos todos nosotros. Miré el dibujo. 3 figuras de palo de pie frente a una casa. Un hombre, una niña y una mujer con cabello largo y oscuro. Encima de ellos, Ana había escrito con cuidado y con letras mayúsculas. Familia. Se me hizo un nudo en la garganta. Es perfecto, dije en voz baja. Fuera de la ventana, el sol de verano brillaba sobre un barrio de Madrid que lentamente volvía a la vida después del largo invierno. La nieve se había ido, derretida hacía semanas. El frío había cesado. Las calles volvían a estar vivas con movimiento y color. En algún lugar a lo lejos podía oír a unos niños jugando con un aspersor.
Sus risas llegaban a través del aire cálido. Un perro ladraba. La pequeña música de un camión de helados pasó flotando. El mundo había seguido girando. Siempre lo hacía, pero por primera vez desde que María murió, sentí que yo giraba con él en lugar de ser arrastrado detrás. Puse las tortitas en los platos, 3 para Ana, 2 para mí. Los trocitos de chocolate dispuestos en exageradas caras sonrientes. Me senté frente a mi hija en la pequeña mesa de la cocina que una vez había estado sepultada bajo documentos de trabajo y ahora solo sostenía un jarrón de flores frescas. Sara las había traído la semana pasada. ¿Sabes qué?, le dije. ¿Qué? No voy a ir a ningún sitio hoy. ¿Qué quieres hacer? El rostro de Ana se iluminó como si le hubieran regalado el mundo, como si cada mañana de Navidad y cada deseo de cumpleaños se hubieran fusionado en un solo momento. ¿De verdad? Todo el día, sin teléfono, sin portátil, sin emergencias. Se abalanzó sobre mí, las tortitas olvidadas, rodeándome el cuello con la feroz intensidad que solo los niños de 6 años pueden lograr. ¿Podemos ir al parque, comprar helado y ver si en la biblioteca tienen ese libro nuevo sobre el dragón? Todo eso. Le prometí cada una de esas cosas. Y quizás, de alguna manera, ella ya lo había hecho. Mirando hacia atrás, lo que pasó aquel invierno, no sé. A veces pienso que fue lo mejor que pudo haberme pasado, la sacudida que necesitaba para despertar. Otras veces, la culpa me carcome por haber llegado a ese punto de desesperación, por haber tenido que quemarlo todo para darme cuenta de lo que era importante. Supongo que es la vida, ¿no? Nada es blanco y negro, nada es una decisión perfecta. Sigo aprendiendo, sigo dudando, pero, al menos ahora, dudo con ella a mi lado.